Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy a cargo de este programa, que es una especie de curso sobre la historia cultural de Cuba. Nada me da más placer a mí que hacer algo por conservar, que los cubanos conserven su historia cultural, porque Cuba es un país que ha sido desafortunado en muchas cosas, en la política, pero ha sido un país sumamente creador. Y siempre me admira cómo los cubanos se han destacado tanto en distintos aspectos de las artes, inclusive se destacaron tanto también en la medicina, en la educación. Siempre me ha admirado muchísimo y se trata en este pequeño programa, ¿verdad?, de resaltar esa proeza de nuestro pueblo, que en realidad son parte de nuestra identidad nacional y que refuerzan la autoestima de los cubanos. Sí estamos pasando unos momentos muy duros, pero hemos tenido unos momentos muy gloriosos y yo creo que van a volver otra vez. Es un placer para mí hoy conversar con ustedes sobre la literatura cubana, porque es en literatura una de las áreas donde nosotros más nos hemos destacado. Yo siempre a mis alumnos les hago el cuento que en el año 62 yo entré en la Universidad de Madrid, en la Complutense, y empecé a coger cursos para un doctorado en Historia de las Américas, Historia y Cultura de las Américas. Muy interesante. Y estaba cogiendo unos cursillos en un seminario que tenían de literatura hispanoamericana. Y me cae en las manos un libro que todavía lo tengo, de Menéndez Pelayo, el gran miembro de la Academia de la Lengua, donde se trata sobre la historia de la poesía hispanoamericana. Y cuando empiezo a leer el libro el capítulo sobre Cuba, Menéndez Pelayo escribe este capítulo en 1898, cuando estaba en plena guerra civil Cuba, tratando de liberarse de la colonia de España, ¿no? Escribe él un poco quejumbroso: qué pena que haya esta guerra civil, etcétera, porque es Cuba una de las colonias españolas, quizás la más pequeña, la menos poblada, y una de las que más ha dado a la literatura hispanoamericana. Con tan poca población y tan poco tamaño, es una de las más creadoras. Eso me hizo sentir en unos momentos tan desesperados para los cubanos como el año 62 y 63, me hizo sentir tan orgullosa de ser cubano y seguí ahondando en esa onda. Los cubanos no hemos destacado mucho, sobre todo en la lírica, como apunta él. Y hoy yo tengo el honor de tener de invitado a una persona a quien le tengo mucho afecto, a pesar de que no nos separan muchos años. Pero aquí tengo a Ángel Cuadra. Él y yo vamos a discutir la lírica en Cuba. Yo voy a discutir hasta el siglo XIX, que tiene una voz muchísimo más agradable, menos estridente que la mía. Va a leer algunos de los poemas que yo voy a mencionar. Él va a discutir conmigo la lírica cubana en el siglo XX, pero yo voy a empezar. Mis padres de chiquita me obligaron a aprenderme a Darío. Yo se los agradezco enormemente, porque aprender a Darío es endulzarse los labios con el castellano, porque es un hombre que usa un castellano maravilloso. Es un hombre etéreo, es una cosa increíble. Pero bueno, voy a hablar de la poesía en Cuba en el siglo XIX. Pero antes tengo que dar algunos antecedentes históricos. Cuba es una de las áreas primero pobladas y colonizadas por los españoles, eso lo sabemos. Primero llegaron a las Lucayas y después llegaron a Cuba. Pero casi nada pasa en Cuba por los primeros 300 años de colonia. Cuba era una colonia muy pobre, muy poco poblada. Francamente, los habitantes estaban bastante empeñados nada más que en sobrevivir. No había espacio ni había la riqueza para dedicarse a las humanidades. Cuando Cuba se descubre en 1492, lo que está de moda en Europa es el movimiento que se llamó el Renacimiento. Desde el punto de vista de la literatura, el Renacimiento es importante porque cuando por primera vez se empieza a escribir en serio, no en latín, sino en la lengua vernácula. Y se crean los teatros nacionales, Lope de Vega, Tirso de Molina.
en Inglaterra, pues Shakespeare. El Renacimiento refuerza más que nada el teatro, o le presta mucho interés al teatro, y como se escribe en la lengua vernácula, ¿verdad? Pero a Cuba nada de eso llega. En Cuba no van a ver pequeños teatros que eran corralitos hasta 200 años después. La gente llegaba a Cuba con el ánimo de enriquecerse. Nadie se mete en un barco por 4 meses para ir a recitar poemas al otro lugar, vaya. Y francamente, muchas de las personas son bien incultas, son aventureros, etcétera, etcétera. El primer poema que conocemos escrito en Cuba lo escribió un vasco y se llama Espejo de Paciencia. Es una narrativa de una historia donde un pirata francés, Girón, coge de preso y secuestra al obispo de Bayamo. Luego a Cuba llegan ciertas formas de versificación que estaban muy en boga en España. La décima, que va a tener sus raíces en Cuba también. También el romance, que no va a ser tan popular. Pero francamente nada notable se escribe en los primeros siglos. Ya en el siglo XVIII empiezan a ocurrir cosas que apuntan a un desarrollo cultural un poco más elevado. Se funda la Universidad de La Habana, San Jerónimo de La Habana, a principios del siglo XVIII. Se crea la imprenta, el papel periódico, y tenemos la fortuna de que los ingleses invaden a La Habana en 1780 y pico, y se abre el puerto de La Habana a muchas experiencias por más de un año. Eso reanima un poco la vida económica y la cultural de Cuba. Entonces nos viene un verdadero buen gobernante, como una excepción en la trágica historia política de mi patria, ¿no?, de Cuba, don Luis de las Casas. Y ese español fomentó, junto con los criollos increíbles que lo apoyaron, como Arango y Parreño, fomentaron la inmigración blanca, fomentaron las artes, ¿cómo se llama?, el comercio, las industrias, etcétera. Y en esa época se funda en Cuba el Seminario San Carlos. Y el Seminario San Carlos es un poquito diferente a la Universidad de La Habana, porque la Universidad de La Habana se funda siguiendo el currículum de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca se había fundado 400 años antes, o sea que venían con bastante atraso. Y no se enseñan las ciencias sensuales. Las ciencias sensuales son las matemáticas, la química, la física. Quiere decir, no se experimenta con la naturaleza, sigue un sistema más bien escolástico y mucho énfasis en la retórica, cosa que ha tenido un impacto en la personalidad del cubano, que ustedes saben que los cubanos en la retórica somos unos leones, vaya, tú nos das un micrófono y no lo soltamos ni en 4 horas. Pero bueno, ya con el Seminario de San Carlos la cosa cambia. Por las aulas del Seminario de San Carlos va a pasar Félix Varela, un tipo francamente fuera de serie. Va a enseñar en castellano en vez de usar el latín, ya es un departure, un cambio muy importante. Enseña física, química, historia constitucional. Después viene Saco, de una estatura increíble, también enfatizando la historia constitucional de Cuba. Por ahí pasó el Presbítero Caballero. Vaya, los grandes pensadores, los que crearon la mentalidad cubana, van a pasar por el Seminario San Carlos. Y con eso el auge de las humanidades, etcétera, ¿no? Así que la poesía en Cuba de verdad coge sus bríos con el gran poeta José María Heredia. Pudiéramos decir que es el primero de los grandes. Nace en 1803 en Santiago de Cuba. Heredia es un individuo muy interesante, de muchos cambios en su vida. Murió joven de tuberculosis en México. Siempre estuvo prácticamente desterrado. Su familia era oriunda del área de San Domingo. Ustedes saben que Santo Domingo se había dividido en 2 porque España le cedió a Francia la parte occidental, que se llamaba Saint-Domingue. Coge el nombre de Haití. Y cuando los negros esclavos arman su revolución y luego se independizan, le pusieron el nombre de Haití porque aparentemente los taínos le llamaban a esa área Haití, pero se llamaba San Domingo, y de ahí viene Heredia. Una familia
bastante culta. El padre era un magistrado. Estaba sentado en Santiago de Cuba, luego cambió y creo que se fue para Camagüey y otros lugares, hacen muchos cambios en su vida. El padre se ocupó esmeradamente de su educación, un hombre bastante culto. Piensen que en esa época prácticamente las pocas escuelas que habían eran en escuelas que las controlaba la iglesia, y las familias ricas más o menos a veces tenían algún que otro mentor, un tutor, que no había la educación pública, ¿no? Bueno, él tiene una educación bastante esmerada, luego la familia él se va para México y empieza los estudios de leyes en la Universidad de México. Cuando todavía era un adolescente, se les permitía a los muchachos brillantes entrar en la carrera de leyes, que luego terminó en La Habana. Es un individuo, en el periodo que nace, en 1803, son los albores del romanticismo, pero todavía el estilo que perdura en Europa, en literatura y en arte, es el neoclásico, que es una especie de usar los modelos y las imágenes del periodo romano y, ¿cómo se llama? Y el griego, ¿no? En arquitectura eso es evidente. En literatura se usan unos versos con muchas sílabas, creo que eran decasílabos. Es muy formal, sirve mucho para narrar, pero tiene muy poco espacio para la parte íntima, sentimental. Pero él nace entre el post-neoclasicismo y el prerromanticismo. Así que en muchos sentidos, en sentimiento él es romántico, pero el formato es neoclásico, ¿no? Los poemas de él tienen del formato neoclásico la narrativa. Por ejemplo, en Niágara es muy narrativo. Pero Heredia demuestra un interés muy grande por filosofía natural, saber sobre la naturaleza del hombre. Y cuando te está describiendo, por ejemplo, a Niágara, al mismo tiempo, ¿verdad?, lo que está narrando es algo sobre la naturaleza humana. Templad mi lira, dádmela, que siento en mi alma estremecida y agitada arder la inspiración. Oh, cuánto tiempo en tinieblas pasó sin que mi frente brillase con su luz. Niágara ondoso, tu sublime terror solo podría tornarme el don divino que ensañada me robó del dolor la mano impía. Torrente prodigioso, calma, calla, tu trueno aterrador, disipa un tanto las tinieblas que en torno te circunda. Déjame contemplar tu faz serena y de entusiasmo ardiente mi alma llena. Podrán darse cuenta que es un estilo bastante formal, narrativo. Estábamos comentando él y yo que hay un busto de Heredia en Niágara. Es interesante porque cuando él sigue narrando sobre este río extraordinario, en una parte empieza a decir que le echa de menos a las palmas de Cuba. En cierto sentido, Heredia es la primera persona que empieza a usar a la palma como un emblema de Cuba. También escribió un poema muy bello, se llama En el Teocalli de Cholula. Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes. En su seno, en una estrecha zona concentrados, con asombro se ven todos los climas que hay desde el polo al Ecuador. Sus llanos cubren a par de las doradas miescas las cañas deliciosas. El naranjo y la piña y el plátano sonante, hijos del suelo equinoccial, se mezclan a la frondosa vid, al pino agreste, y de Minerva el árbol majestuoso, nieve eternal corona las cabezas de Ixtacigual purísimo, Orizaba y Popocatepetl, sin que el invierno toque jamás con destructiva mano los campos fertilísimos. Do todo los mira el indio en púrpura y ligera, y oro teñirse reflejando el brillo del sol en occidente, que sereno en hielo eterno y perennal verdura, a torrentes vertió su luz dorada. Tremenda descripción. Ahí me muestra hasta la influencia de la cuestión esta neoclásica, ¿no? Porque es muy buena la descripción sobre el terreno subtropical. Y quiero también, si es posible, un pequeño párrafo de este que es quizás uno de los más famosos poemas de Heredia, su himno al desterrado. Él se va a convertir en realidad en bandera del desterrado. Él la va a vivir, como le dije,
en México mucho tiempo, luego vivió en Nueva York, donde publicó sus primeros poemas. Es interesante. Luego en México se hizo amigo del gobernador, que era Santana, que luego se convirtió en dictador. Él, se enfermó de tuberculosis y ya sintiéndose mal, le pidió a Tacón, que era el gobernador de Cuba, un gobernador feroz, permiso para ir a visitar a Cuba y despedirse de su madre. Pero él se convirtió por mucho tiempo en una especie de insignia de los desterrados. Piensen que desde muy joven él conspiró en la conspiración de los soles y rayos de Bolívar por la libertad de Cuba. O sea que es un poeta separatista. Y aquí él le va a leer el primer párrafo del himno del desterrado. Reina el sol, y las olas serenas corta en torno a la proa triunfante, y hondo rastro de espuma brillante va dejando la nave en el mar. Tierra, claman, ansiosos miramos el confín del sereno horizonte, y a lo lejos descubres un monte. Le conozco, ojos tristes, llorar. O sea, este va a ser el eterno desterrado, que desgraciadamente ha sido una experiencia muy cubana. Aquí estamos otros desterrados echándole de menos a la patria y sobre todo cantándole a la libertad. Él va a ser el cantor de la libertad. Una segunda figura en el lirismo cubano en el siglo XIX lo va a ser una mujer camagüeyana, Tula, Gertrude Gómez de Avellaneda. Siempre me pregunté, porque siempre estoy buscando la quinta pata al gato, pero ¿cómo salen estos poetas? De middle of nowhere, como dicen en inglés, de nada, sin tener mucho aprendizaje formal. Siempre me he preguntado, por ejemplo, de Darío. Oye, indudablemente esto me trae pensamientos muy antidemocráticos. En otras palabras, genéticamente son diferentes y simplemente nacen genios. Mozart escribía música a los 6 años de edad. Y bueno, pero siempre en este caso nos encontramos con que el padre de Gertrudis le dio una educación bastante esmerada. Esta mujer es una revolucionaria en todos los sentidos de la palabra, es una feminista decidida, pero era una mujer que se atrevió a hacer lo que no se podía hacer en esa época, una mujer decente, hablar del amor, con la pasión que lo hacía ella. Tengan en cuenta que ella cae dentro del movimiento romántico. ¿Qué es lo que era el movimiento romántico? Aparentemente tiene sus raíces en Alemania, Heine, por ejemplo, Goethe. Bueno, Goethe entrenó clásico y es un movimiento donde la poeta aspira más que nada a verter sus sentimientos, pasión, sentimiento. Quizás uno de los líderes de este movimiento fue Lord Byron, que es un individuo que es tan y tan apasionado y tan romántico, ¿verdad?, que muere en Grecia luchando por la independencia de Grecia. Un movimiento completamente... a veces usaban hasta drogas en su búsqueda de sus sentimientos más íntimos, tratar de exponerlo, y la Avellaneda lo logra. Cuando ella escribe sus poemas a él, por ejemplo, ella efectivamente logra representar la pasión que sentía por él de una manera efectiva y convincente. A los 20, su padre muere a los 10 años y se vuelve a casar la madre. Ella no se llevaba bien con el padrastro y parece que tuvo unos amores que no fueron muy bien y decide marcharse de Cuba. Tenía ya 20 años, bastante bien formada, va a Santiago de Cuba para coger el barco y escribe este soneto increíble que se llama Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir. La chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós. Ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido
las olas corta y silencioso vuela. Así que se marcha a Santiago de Cuba, que es donde escribe ese soneto que acabas de leer tan bello, y de ahí se marcha para España. Primero va a La Coruña, después se va para Lisboa, más tarde se fue para Cádiz y después para Sevilla. O sea que llegó a conocer bastante de la vida de la península. En Sevilla se enamoró enormemente de un hombre llamado Cepeda, que parece que era bastante sinvergüenzón, no le fue muy bien. Más tarde se marchó para Madrid. En Madrid esta mujer compone un par de poemas que lo presenta en una competencia, uno con su propio nombre y el otro con un apócrifo, y se gana los dos premios. La coronan de laureles. Se casa y el esposo era un hombre que muy querido por ella, que muere. Luego se casa por segunda vez y esta vez los reyes de España son los testigos de la boda, así que tiene que haber ella llegado bien alto, ¿verdad? Y luego se marcha para Cuba, ya conocida en España prácticamente como una poeta lírica muy buena. Se le considera para nombrarla para la Academia de la Lengua Española y se le niega el nombramiento por ser mujer. Eso y más pasará. Ella se va para Cuba con el segundo esposo. En Cuba la coronan en el Teatro Racón. Yo siempre hago el cuento de que el que la presentó se tomó la vela de presentarla durante 3/4 de hora, ya estaba tan desesperada que se mordió un labio y empezó a sangrar. Estaba bastante brava porque este cubano se había cogido todo el espacio para hablar de él, pero bueno, no importa. Los poemas de ella, esta es una mujer que le canta más que nada al amor humano y después al amor divino. Después de los 60 años se dedicó al amor divino y al amor por las artes. Quisiera que él leyera un pequeño poema de ella dedicado a él. No existe lazo ya, todo está roto. Plúguele al cielo así, bendito sea, amargo cáliz con placer agoto. Mi alma reposa al fin, nada desea. Te amé, no te amo ya, piénsalo al menos. Nunca, si fuera error, la verdad mire, que tantos años de amargura lleno, trague el olvido, el corazón respire. El tercer poeta lírico que vamos a discutir en el siglo XIX va a ser un individuo francamente interesante, Plácido. Cuba da en el siglo XIX una mujer que es poeta y da a un mulato, hijo ilegítimo, que es también tremendo poeta. Yo no sé qué es lo que tiene la tierra nuestra, que tiene un carácter tan creador. Plácido es un José Gabriel de la Concepción Valdés. Era un muchacho ilegítimo. Su padre era un peluquero, la madre era una bailarina española, esto. De ahí sale en estado y cuando nace el pobre muchacho lo mete en la beneficencia. Ahí se cría él hasta que tiene 3 años, el padre lo recoge cuando tiene 3 años y lo empieza a criar. El padre muere cuando tiene 10 años. Y la madre, la abuela paterna es quien lo acaba de criar. O sea, es una persona de unas experiencias sumamente duras, ¿no? Él se convierte en peinetero, fue sastre, pero más que nada se dedicó a hacer peinetas de Carey. Con eso se ganaba la vida. Pero mira qué interesante la la sociedad cubana del siglo XIX, donde un hombre que tenía el dinero que tenía Domingo del Monte, que era un verdadero mecenas, tenía unas tertulias, invitaba a Plácido, mulato ilegítimo, a que participaran en las tertulias. Eso te da una idea de en esa nobleza criolla, un liberalismo bastante democrático, bastante comprensivo. Así que él era asiduo visitante en la Casa del Monte. El negocio de peinetas de Carey decae. Estaban de moda porque las mujeres se hacían unos peinados muy altos y se tiene que ir él para Matanzas. En Matanzas se dedica a cosas de artesanía también, pero también escribía poemas. Él tenía una versificación muy fácil.
escribía muchos poemas pagados, que eran para más o menos resaltar la belleza de alguna mujer o la generosidad de un hombre, etcétera, etcétera. Y no son los mejores poemas de él. Sin embargo, de él se conoce más que nada el poema que él escribió cuando lo iban a matar. Resulta que a él lo acusaron de ser parte de una conspiración, la conspiración de la Escalera, que era una conspiración separatista. Lo condenaron sin ninguna prueba y lo condenaron al garrote vil. Cuando él estaba en camino a su ejecución, leyó este poema que él escribió. Ser de inmensa bondad, Dios poderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente, extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso y arrancad este sello ignominioso con que el mundo manchar quiere mi frente. Es la primera estrofa del poema. Es un poema bellísimo. Varias personas lo oyeron, o un testigo lo oyó, que él lo recitaba cuando iba camino de ser ejecutado. Amén de eso, él escribió muchos poemas eróticos, a la ingrata, muy bonitos. Y escribió a la flor de la piña, pero bueno, no tenemos tiempo como para leer sus poemas. Otro de los poetas interesantes del siglo XIX es Luisa Pérez de Zambrana, un oriental que nació en una finca cerca del Cobre, prácticamente autodidacta, y ella y su hermana fueron bastante notables poetisas. Entre los poemas de ella hay uno que se llama Al bosque. Vuelve por fin, oh dulce desterrada, con tu lira y tus sueños, y la fuente plateada con bullicioso júbilo te nombra, y te besan los céfiros risueños bajo mi ondoso pabellón de sombra. Así al verme, dulcísimo gemía el bosque de mis dichas confidentes. Oh bosque, sollocé sombría. De aquí vamos a pasar a los poetas modernistas, que son dos, que es lo que vamos a nombrar en este pequeño esbozo. Uno va a ser Julián del Casal y el otro va a ser José Martí. El modernismo es un movimiento hispanoamericano. Ya Hispanoamérica está cogiendo tanta confianza o brío que ya está hasta, ¿cómo se llama?, sugiriendo y montando nuevas maneras de expresarse poéticamente, y el modernismo es eso. Tiene un gusto por lo exótico, tiene un gusto por lo etéreo, tiene un gusto por... es una mezcla del romanticismo con el parnasianismo francés, por lo elegante, por lo bello. Uno de los representantes más importantes del modernismo va a ser Julián del Casal y el otro José Martí. Vamos a hablar brevemente de Julián del Casal. Venía de una familia muy culta, pero era un individuo que la familia se había empobrecido. Tiene una vida sumamente triste. Él es pobre, está enfermo. Él era el tío de la gran pintora cubana Amelia Peláez. Eso lo dice mucho. Siguiendo el movimiento modernista, él escribió muy buenos poemas. En este momento, él nos va a recitar uno de los más famosos dedicado a su madre. No fuiste una mujer, sino una santa, que murió de dar vida a un desdichado, pues nací de tu seno delicado como nace una espina de una planta. Hoy que tu dulce imagen se levanta del fondo de mi lóbrego pasado, el llanto está a mis ojos asomado, los sollozos comprimen mi garganta. Y aunque yazca trocada en polvo yerto, sin ofrecerme bienhechor arrimo, como quiera que estés, siempre te adoro, porque me dice el corazón que has muerto, por no oírme gemir como ahora gimo, por no oírme llorar como ahora lloro. Es precioso, la verdad. Bueno, nos queda ahora hablar de José Martí.
José Martí es un fenómeno, es una experiencia única. Es un individuo que es tan, como diría Cole Porter, so easy to love, tan fácil de querer. Es un modelo como ser humano. Él no pertenece a Cuba, él pertenece a la humanidad, por lo menos a Hispanoamérica. Yo a él lo comparo con un Mandela, con un Gandhi, un gran libertador. un individuo con unos sentimientos tan puros, un increíble modelo de persona. Además, sumamente creador. Martí era muy buen ensayista. Como poeta, magnífico. Las cartas de José Martí hay que leerlas, porque son un poema, ¿verdad? Era un individuo que representó a países hispanoamericanos en distintas conferencias, en una conferencia monetaria. Él era un gran admirador de Lutero, decía que ninguna persona que quiera la libertad puede ignorar a Lutero, la democracia. Era masón, era un individuo que iba a las iglesias protestantes cuando estaba en Nueva York para ver la emoción, para ver la experiencia mística que tenían los creyentes. Conocía cantidad sobre el espiritismo kardeciano. Iba a sesiones de espiritistas kardecianos, que lo deben haber influido muchísimo. Martí tiene una narrativa donde él va, un amigo de él muere, y él estaba presente junto con otro amigo que fallece. Y los dos vieron salir del cuerpo un humito, que parece que era el alma, ¿no? O sea, pero él nunca la descartó como... era un hombre que había leído a Carlos Marx, muy inteligente. La crítica que tiene con Carlos Marx es definitiva. No es solamente apuntar donde está el daño, sino tratar un paliativo. O sea, no es acusar, no es difamar. La cosa es buscarle alivio al mal. Vivió una vida increíble. Nació en La Habana de padres españoles. Qué encrucijada, ¿no? Un hombre separatista y los padres son españoles y los ama. Valencianos y ¿cómo se llama? Canarias. De las Islas Canarias. Un muchacho que va a una escuela privada bastante buena y hace amistad con Fermín Valdés Domínguez. Nace en el año 53. Tenía 15 años apenas cuando ocurre el levantamiento de Yara con Carlos Manuel de Céspedes. Escribe un poema precioso sobre este evento. Le escribe una carta criticando a un amigo que se puso de parte de España y lo encarcelan. Le ponen grilletes en el cuello, grilletes en los tobillos. Está en las canteras 3 o 4 años. De ahí sale para siempre padeciendo de todo tipo de dolores físicos, ¿verdad? Sin quejarse nunca. Por fin logran que lo perdonen y se va para España. Se mete en la Universidad Complutense y de ahí se va para la Universidad de Zaragoza, donde se gradúa de leyes. Y ahí escribe un poema que es precioso. A mí me impresionó vivamente. Para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo, porque allí tuve un buen amigo, allí quise a una mujer. En otras palabras, está cantándole a la península, a lo que supuestamente son los opresores nuestros, que son nuestros padres, ¿no? Con un sentido completamente holístico es la palabra. Jamás atacó a los españoles. Contra el español nada. Contra el español honesto que se queda en Cuba. Autor de una frase increíble: más que negro, más que blanco, cubano. Un hombre que vive unos sentimientos completamente, francamente, prácticamente religiosos. Un gran poeta. Primero escribió sus versos sencillos, que son preciosos. Los versos libres. ¿Tú te sabes algún verso sencillo de memoria? Todo el mundo lo sabe. Bueno, pues dale. Del tirano di todo, di más.
y clava con furia de mano esclava sobre su propio el tirano. Del error, pues del error di el antro, di las veredas oscuras, di cuanto puedas del tirano y del error. De mujer, pues, puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer. Muy bonito. Después escribió Ismaelillo para su hijo, que son unos poemas muy tiernos, donde él aconseja a su hijo, y siempre con una entereza moral increíble. Martí trata de buscar como un hilo que una a la identidad nacional cubana y escoge, ¿verdad?, lo que él llamaba el decoro. Qué palabra tan bella, ¿no? El decoro como que nos una, ¿no? Decoro tenía él, ¿no? De niña a mí me contaron una anécdota que no tengo el tiempo de contarla, pero Martí llegó a Tampa y todo el mundo, todos los cubanos lo esperaban como somos nosotros, con nuestro traje dominguero, con todos los hierros puestos y las prendas y todo demás. Y se aparece Martí, que tenía menos de 40 años, bajito, encorvado, débil, enclenque, con una ropa completamente gastada. Era un traje que había sido negro, que ya ahora era gris, lleno de hoyitos remendados, pulcro. Y la gente se quedó admirada de que ese era el apóstol, ¿no? Se para en el podio y empieza sus palabras esas: para Cuba que sufre, mis primeras palabras. Se vino aquello abajo. Era un hombre de un carisma increíble. Él fue el que, francamente, el responsable de la Segunda Guerra de Independencia. En la Primera Guerra de Independencia, más que nada, los que luchan son los criollos adinerados que pierden su dinero. La Segunda Guerra de Independencia, prácticamente, los que más ayudan a crear el dinero, los fondos, fueron los tabacaleros. Fue un movimiento muchísimo más popular. Martí logra converger a los jefes de la Primera Guerra de Independencia a que se unan al esfuerzo de la Segunda Guerra y desafortunadamente durante esa epopeya él muere o se inmola, y esa es la vida de Martí. Es un individuo que es mucho más que poeta. Es ensayista, es liberador, es un gran ejemplo de hombre. En otro momento quizás podamos leer algo más de Martí. A mí me encanta La bailarina española, nada más que voy a hacer dos de los párrafos. Ese es un poema que para mí es el modernismo representado, y yo no soy literata, pero bueno. El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile. Vamos a ver La bailarina española. No han hecho más mal en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que llega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja de mora traidora, y la mirada de mora, y como nieve la oreja. De ahí vamos a pasar al siglo XX. Lo primero que le quiero preguntar a Ángel Cuadra es, ¿qué influencias, verdad, en poesía, en estilo, ocurren a las generaciones que van a surgir en el siglo XX? Bueno, el asunto está que hay que entender que nuestra literatura en aquel momento está ligada a la guerra, al destierro, a los que en Cuba se aíslan, si es posible, como Casal, que se refugian en su imaginación, Martí, que no es conocido poéticamente prácticamente en aquel momento, aunque empiezan a influir los primeros momentos del siglo XX, sobre todo la primera década, está, diríamos, matizada por los cantos heroicos, los héroes de la guerra, e inclusive el famoso poema Mi bandera de Bonifacio Virne, cuando él llega a Cuba y estaba la bandera por la intervención norteamericana. No tenemos tiempo para tomar muchos datos, pero sencillamente, si es posible, hacer un esquema rápido de la corriente. El movimiento modernista, que como estabas tú explicando, ya existe en el mundo, sobre todo en el mundo hispanoamericano,
sobre todo con Rubén Darío y los demás seguidores, no ha llegado todavía a Cuba, ¿comprende? Ahora, a partir de la segunda década, empieza entonces a surgir unas líneas literarias que son francamente modernistas. Y hay que señalar tres figuras que son esenciales para ello: José Manuel Poveda, Regino Botti y Agustín Acosta. Los dos primeros buscan en las fuentes francesas, en el parnasianismo y el simbolismo, la versión moderna, el modernismo rompiendo con el romanticismo yanqui, lo sabe en Cuba. Es Agustín Acosta el que importa, si se quiere, el modernismo hispanoamericano, el modernismo venido directamente de Rubén Darío. El libro de Poveda, significativo, único verso, versos precursores, el libro de Botti, Arabescos mentales, y Agustín Acosta con el libro Ala, empiezan a iniciar realmente el modernismo. Este modernismo adquiere, claro, cierto vuelo, pero en una década determinada, ya en el año 20, hay una especie de transición. Los cubanos están queriendo desprenderse de cierta tutela que tenían políticamente con la Constitución y la enmienda Pla, y surgieron movimientos que estaban recogiendo las inquietudes de las ideas que estaban primando en el mundo. Ya estaba la Primera Guerra Mundial andando, empezaron a surgir en Europa los movimientos llamados de vanguardia, surrealismo, ultraísmo, etcétera, etcétera. Y entonces eso no llega todavía a Cuba. En esta década del año 10, más o menos, pues surge una poesía más intimista, diríamos más refinada en el sentido de buscar los sentimientos más prístinos, como por ejemplo Dulce María Loynaz, que no teníamos tiempo de decir poemas de ella porque no hay tiempo, o una poesía sarcástica como la que escribe José Zacarías Talet, que realmente fue un gran poeta, fue realmente, creo yo, el precursor del coloquialismo, o sea, la poesía hablada como una conversación. Y también surgen entonces personalidades como ya van surgiendo como Bayagas, como Eugenio Florit, y conjuntamente va surgiendo también la poesía negra. O sea, toda esta década del 20 es un momento de convulsión. Las ideas de vanguardia van llegando a Cuba fundamentalmente con la llamada revista de Avance, que funda Jorge Mañas y también el otro poeta, no me acuerdo. Entonces, claro, ahí empieza a reflejar, tenemos poco tiempo, a reflejar los movimientos y las inquietudes filosóficas y estéticas. La revista Avance quería avanzar, traer los nuevos movimientos, pero era un momento en que coincide con la inquietud política, era ya la lucha contra Machado, y entonces la reacción de la revista Avance era también, como decía Jorge Mañás, querían reaccionar contra todo, y por eso acogieron en la estética lo que era la vanguardia, o sea, los equilibrios verbales y todas aquellas cosas, y Mañás explica muy bien en su libro Historia de Estilo que aquella inquietud de la vanguardia cesa cuando canalizan los jóvenes de aquel momento su inquietud a través de la política. Pero eso se mezcla mucho, la cuestión política con la cuestión estética. De ahí que en esta misma circunstancia, en esta misma hibridez, ¿verdad?, cuando surge la poesía negra en Cuba, que la personalidad más destacada es Nicolás Guillén, que lo que ha hecho Guillén le ha insuflado a la motivación del negro, la motivación social, que esa es la característica que tiene. No es como la poesía negra de otros países, como de Pales Mato en Puerto Rico, ¿comprende? Porque aquello es puramente poesía negra, pero aquí tiene la implicación social producto de la contaminación del medio en que se está viviendo. Es la juventud aquella que lucha contra Machado, que se incorporan a la misma, no como un movimiento solamente estético, sino como un movimiento puramente ideológico. Las ideas del mundo están llegando acá, a Cuba, no solamente en las ideas comunistas, también las ideas fascistas, y en esta vertiente se va creando ya en el año 30 y tanto, ¿verdad?, la plenitud de la poesía negra, pero también la plenitud de una poesía de alta exquisitez como la de Emilio Bayagas, que realmente es uno de los grandes poetas que recoge elementos de la vanguardia y elementos más convencionales de la comunicación. Si la vanguardia se complace en hacer esos arabescos mentales que decía Brul, ese preciosismo verbal, pero todavía
la poesía busca una comunicación, o sea, tiene un mensaje que dar. Entonces en Bayaga están mezclados elementos de vanguardia, pero también elementos de poesía comunicativa, como por ejemplo la elegía sin nombre y todas aquellas cosas formidables que tiene Bayaga. Y al lado de él surgen personalidades como Eugenio Florit, que Florit inicialmente, movido con la vanguardia, después desemboca, cabe la palabra decirlo así, en una poesía comunicativa. Comunicativa que realmente es una de las precursoras del movimiento coloquial, de esa poesía conversada, ¿comprende? Ya va quedando un poco atrás las artimañas de la expresión verbal, como Ariano Brul, que escribe La Gitanjáfora, que como decía Alfonso Reyes, no es poesía para el entendimiento, es sencillamente para el equilibrio verbal. En estas dos cosas, este movimiento influye en la década del 30 al 40, sobre todo la década del 40. Cuando llega a Cuba, hago un esquema rápido solamente para dar una imagen porque el tiempo nos apremia, pero dar una idea de la evolución del movimiento lírico en Cuba, pero motivado por las corrientes internacionales, cómo van influyendo en Cuba, cómo llegan tarde o llegan de otra forma, movidas por las circunstancias que estamos hablando. Porque, por ejemplo, todos conocemos las cosas de Guillén y todos sabemos la implicación social que tiene también la poesía negra, pero tendríamos que mencionar cosas como, por ejemplo, lo que Dulce María hace. Bueno, Mi Jardín, sí. Que no es posible decirlo todo. Hemos dado una marcha atrás en cuanto a ese intimismo que trató de sacudirse un poco del rebuscamiento, ¿verdad? Sin llegar a ser la poesía directa coloquial de Florit, pero aquella cosa de Mi jardín hay rosas, yo no te puedo dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con canto de cristal, no te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal, dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito nada, lo inmortal, o esta muda tristeza que no comprenderás. La tristeza sin nombre de no tener que dar a quien tiene en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosal, las cosas que se mueren no se deben tocar. Pero este intimismo, ¿verdad?, choca un tanto, ¿verdad?, con la corriente de vanguardia, con lo que van a hacer después los poetas negros, no solo Bayaga, sino también Quirao, que también lo escribió, y también el poeta cubano-chino, que ya se me olvidó un poco el nombre, que escribió los cantos al trabajo, al taller fraterno, cogiendo las influencias ya sociales del mundo. Pero ya desembocando, después de la década del 30, en que se pasa un tanto el afán ese de vanguardia, como decía Jorge Mañás, entonces se crea en Cuba dos líneas distintas de poesía. En ese momento llega a Cuba, en el 1935, el gran poeta Juan Ramón Jiménez. Entonces, Juan Ramón Jiménez hace una antología de poetas, memorable antología, la antología de 1936, que empieza a reflejar ya entonces ahí Juan Ramón Jiménez. Los poetas que van a seguir una línea de comunicación poética, o sea que la poesía tiene que decir un mensaje, la poesía tiene que tener algo de lo que los demás sienten y no pueden expresar. Entonces vamos a comunicar los temas eternos que tiene el arte, la angustia, el amor, la pasión, la alegría, la tristeza, el odio, la incertidumbre, la duda existencial, todas esas cosas que dicen algo a los demás. O por otro lado, algunos van a recoger la línea hermética, la línea, diríamos, más dentro de la corriente, no solo surrealista, sino surrealista y ultraísta, que el ultraísmo es la vanguardia que se siente en España, ¿verdad? Entonces se va a quedar una dicotomía en la poesía cubana del año 30 y tanto. No olvidemos que se ha pasado por la revolución antimachadista, ha habido problemas, ha habido decepciones, ha habido angustia, ha habido convulsión social, y todo esto sigue moviendo. Algunos se apartan de esa convulsión mediante esta comunicación. Decía Pfeiffer, el hispanista alemán, de que ante la poesía hay solamente dos actitudes, la que se ocupa del contenido y la que se ocupa solamente de la forma. O esta otra línea
que es neorromántica, comunicativa, tiene una figura principal, que es José Ángel Buesa, que tiene como lema: escribe de manera que te entienda la gente, igual si es ignorante que si es indiferente. A él lo sigue Diego Villarronda, Sanjurjo, una pila de poetas que buscan en la comunicación la eternidad de la poesía. Del otro lado nos encontramos una línea más hermética que se reúne alrededor de una figura especial que fue José Lezama Lima, que fundan un grupo que es el Grupo Orígenes, un grupo elitista, exclusivo, que no era conocido, lo repito, en Cuba en aquellos momentos, en la década del año 40, era un grupo que se quisieron buscar los orígenes y apartarse de los orígenes de la creación, inclusive de la nacionalidad, que la encontraron por caminos de abstracción. O sea, eran, como decía Raimundo Lazo, hablando de ellos, que ellos constituían la paradoja en la historia del arte de naturalistas sin naturaleza. Pues cuando Lezama Lima escribe Venturas Criollas, dice estas cosas: vienen los primos a tenderse en el andamio, empapelan el estuco a cipresales, volteadas las lunas del espejo, cascan chisteras o bastoncillos contados en tristura. La aventura criolla, yo no sé hasta dónde se va a encontrar lo criollo ahí, pero ellos entienden que sí. O sea, son naturalistas, como decía Raimundo Lazo, sin naturaleza. ¿Comprende? Una oscura pradera me convida. No es una pradera que él ve, sino una que se ha imaginado. ¿Comprende? Y claro, este grupo era una élite solamente para iniciados, ¿verdad? Del otro lado está esta poesía más comunicativa. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento, de un lado, esta tendencia pues acude a la irracionalidad. Las escuelas de vanguardia tuvieron una característica inicial: rompieron con la lógica, rompieron con lo racional. La otra línea está puramente en lo racional, en lo comunicativo. Entonces surge una generación intermedia, ¿verdad?, que, como está Pura del Prado, Carildo Oliver Labra, bueno, me pongo yo en ese grupo, Fayad Jamís, el grupo más, Retamar, y toda esta gente. Unos se adhirieron a la línea origenista, otros a la comunicativa, como Pura del Prado o Carilda, pero empiezan entonces a surgir una mezcla de elementos. Es una poesía que tiene elementos irracionales y elementos racionales. No renuncian a la comunicación directa, a decir los sentimientos eternos del ser humano, pero tampoco dejan los aportes que puede haber habido con las abstracciones metafóricas tan interesantes que aporta la vanguardia. Esta línea se mantiene bastante ya por los años 50. Ya por los años 50 y 52, cuando surge una nueva convulsión en Cuba, y por desgracia o lo que fuera, nuestra literatura siempre ha estado mezclada con los movimientos, desde la independencia, ¿comprende?, hasta todas las revoluciones que tuvimos, inclusive con la Guerra Mundial. Entonces, claro, ahí empieza entonces la necesidad de una nueva visión de la poesía. Ni la poesía hermética, que se aísla del medio social, como hizo el Grupo Orígenes, renunció a todo, a la anécdota, a la historia, a todas las cosas, para ser solamente creadores, ni la otra que era inmediatamente comunicativa, ni tampoco la que los comunistas querían que se hiciera, que era solamente la poesía panfletaria, convocada a la lucha política, etcétera, etcétera. Ambas tendencias iniciales se apartaron de la misma, ya sea en el romanticismo o ya sea la vanguardia o el abstraccionismo. Aquí entonces, en esta cuestión que estamos hablando, las circunstancias exigen que haya una poesía más acorde con los momentos que existían. O sea, estábamos los estudiantes de la Universidad de La Habana protestando por el golpe de Estado del 10 de marzo, que rompió lo que diríamos la institucionalidad, que ya se había encauzado después de todas las variantes con una constitución tan objetiva y tan de avanzada como era la constitución del 40. Se había echado abajo esa institucionalidad y había que buscar entonces una poesía más clara, más directa. Ahí surgió entonces en el 57 un grupo literario, el Grupo Renuevo, que planteó la vuelta a la claridad para estar en consonancia con las circunstancias del país. Que Alberto Baeza Flores, cuando habla de Laurelia y la Palma, dice el Grupo Renuevo había puesto el oído al latir de la nación. Y es verdad, en tal circunstancia irrumpe entonces el llamado triunfo de la revolución. ¿Y qué sucede?
Y esto es muy interesante, no sé si queda tiempo para esto. Es muy interesante porque entonces la gran parte de los que después tuvieron en sus manos las riendas de la cultura, el triunfo de la revolución, eran precisamente los que se habían adherido a la línea hermética origenista, como Retamar, como Marré, Fayad Hamis, etcétera, etcétera. Entonces, claro, llegó un instante en que la revolución esa le exigió una poesía de panfletos, de comunicación, buscando el realismo socialista. Entonces lo que se creó fue individuos que tenían su instrumento literario afinado solamente para esas abstracciones hermosas, etcétera, etcétera. Querer hacer una poesía de comunicación, no tenían su instrumento planteado. Y esto lo recoge, bueno, que me atribuyo también que el grupo nuestro que conspiraba, dijimos que eso era una mezcla. Que lo que daba no era ni buena poesía hermética ni buena poesía comunicativa, y que eran unos cronicones asalariados que estaban hechos para tratar de volcarse hacia el realismo socialista y servir, claro, de vocero de la revolución. José Antonio Portuondo, intelectual del Partido Comunista, pero un hombre muy documentado, dijo que era el error, las palabras de él, de jóvenes que querían usar instrumentos de comunicación burguesa para cantar los hechos de lo que reclamaba el mundo proletario. O sea que surgió una barbaridad. Claro, ahí vino todas estas cosas de esa mala poesía, que se escribió, intentando esos esfuerzos con la revolución. ¿Me queda tiempo? Ya. Entonces, en esto nos encontramos cuando así los jóvenes, la nueva generación, se encuentra que ni quieren que estar sirviendo de voceros de la revolución, ni quieren seguir tampoco con una poesía tan hermética. Y en el año 64 se publica el libro La novísima poesía cubana. Ahí está José Mario, está Mercedes Cortázar, está Isel Rivero, que escribe el poema La marcha de los hurones, y dice: ahora que pongamos a dormir a los mártires para que no existan más los monstruosos niños cubanos. Entonces, claro, ellos tienen gran problema, tienen que irse al exilio unos cuantos, y que va quedando después. La salvación está, para concluir en este tema, que la poesía busca entonces una mayor comunicación, y surge entonces lo que fue la poesía coloquial, la poesía conversacional, malísima al principio, pero que después tiene algunos representantes como Raúl Rivero, Álvarez Bravo, que empiezan a escribir una poesía coloquial que no tiene que ser precisamente alabadora del régimen, ni tampoco muy hermética, pero que trató de buscar la comunicación como si la poesía buscara una comunicación hablada, dialogada. De ahí la poesía coloquial. Esa ha sido la onda que ha estado existiendo, aunque últimamente, queriendo huir también de la realidad, están una serie de jóvenes queriendo imitar también modos origenistas. Y en esta confusión se debate ahora, según veo yo, la poesía cubana en este momento. Te tengo que dar las gracias, he aprendido horrores. El tiempo ha sido limitado, pero de verdad que me has dado tremenda clase. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y hoy le hemos dedicado nuestro tiempo a la literatura cubana, al lirismo en la literatura cubana. Después vamos a hacer otro programa sobre la novela y el teatro cubano. Muchas gracias.